Los señores Fernando Calle y Carlos Hackanson ya han emitido comunicados, ellos eran los primeros de la lista en las evaluaciones, deseándole básicamente suerte al resto de candidatos, pero bueno, la situación es incierta. Se supone que mañana jueves se va a retomar el tema, y a mí personalmente además me llama la atención, por ejemplo, no solamente el Partido Morado, el FREPAP ya habían anunciado que no, el FREPAP en realidad cambió de opinión y anunció que debía respetarse la decisión judicial, pero incluso César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso, también tuiteó que esto debía quedarse para el próximo Congreso. Anoche tuvimos una conversación acalorada por momentos con Luis Valdés, presidente de la Constitución y miembro de APP, que por supuesto defendía esta decisión, y bueno, al menos esta bancada se ha quedado sin piso por parte de su propio líder. Vamos a conversar de estos temas con César Azabache, abogado y catedrático, ex miembro fundador de la Procuraduría Anticorrupción. ¿Cómo está, César? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, a las órdenes. Bueno, a ver, lo primero, ¿qué es lo que usted figura que va a ocurrir? ¿Esto sería una especie de retroceso por parte del Congreso, el hecho que candidatos como Calle y Hackanson no hayan obtenido los votos? Quiere decir que una buena parte de bancadas, el caso de Calle además obtuvo, me parece, solamente 6 votos, el caso de Hackanson estuvo un poco más cerca, con 81. Pero esto significaría entonces que en el Congreso de alguna manera está primando ya la idea de aceptar la resolución judicial. A ver, no me gusta adivinar el futuro, pero hay algunas pistas que tenemos que leer, ¿no? Para comenzar, el delito de desobediencia, que es el que estamos hablando, hay un montón de detalles que mirar, pero comencemos por aquí. Hay una orden judicial, yo puedo estar de acuerdo o no, pero no puedo desacatarla. Puedo declarar que la voy a acatar bajo protesta, apelarla, y en este caso además abrir la vía de una contienda de competencias constitucionales, pero no puedo dejar de cumplirla. Ese es un mensaje, no solo es un mensaje profundamente ambiguo en términos constitucionales, sino que es un quebrantamiento de los modos institucionalmente equilibrados de reaccionar. El modo correcto de reaccionar, si el judicial hace algo que yo estimo que no corresponde, es apelar y trabar una contienda de competencias ante el constitucional. Bien, cuando no se hace eso, cuando se pasa por encima del fallo como si este no existiera, el delito que se comete es el de desobediencia a órdenes judiciales. Y ese delito se comete, Enrique, cada vez que se toma una decisión en contra de la suspensión, les guste o no. Entonces, se cometió, y ya está consumado en la Junta de Portavoces, se ha cometido por lo menos 2 veces durante el día de hoy, y se volverá a cometer si el jueves instalan la sesión y vuelven a votar que el procedimiento continúa. Me refiero con esto a que no es un delito que se perpetra una vez y ya está. Cada comisión es autónoma y en este país cada comisión incrementa las penas, de modo que lo que los parlamentarios están haciendo al votar a favor de esta desobediencia es multiplicar sus riesgos legales y crear un presente griego al siguiente Congreso, porque esto es un delito de función, son parlamentarios que cometen este delito sentados en sus bancos de congresistas, al siguiente Congreso, digo, que es el que va a tener que decidir cómo procesar toda esta gama de crímenes cometidos en un solo periodo, ¿verdad? Entonces yo creo que la comprensión clara del equilibrio entre no me gusta la resolución y voy a desacatar una orden judicial debería, sin especular sobre el futuro, desmotivar nuevas votaciones para continuar con lo mismo. Repito, Enrique, creo que esto es muy importante de comprender. Aquí hay 2 debates, no uno. El primero es si me parece correcta o si nos parece correcta o no la decisión de la jueza que suspende el procedimiento de elección de magistrado del Constitucional, y el segundo es acato o no acato. Hoy día el Congreso ha puesto esta discusión en el nivel más extremo, en el nivel de su responsabilidad penal. No era necesario llegar a esto, ya el caso de la decisión de la jueza era suficientemente difícil como para además involucrar un caso de responsabilidades penales masivas, ¿no? Ahora, el tema del famoso artículo 93 que establece que el Congreso y los congresistas no tienen mandato imperativo y que hoy se ha repetido no solamente dentro del Parlamento, sino en una manifestación,
donde parece pues que había algunos señores que no sabían muy bien de qué estaban hablando, pero sí había gente enterada como Jorge del Castillo apoyando, digamos, este cumplimiento del mandato no imperativo que tienen los congresistas. ¿Cómo se entiende esto? Porque parece ser que de todas maneras hay una argumentación en tensión por ese lado. Bueno, lo que ocurre, Enrique, es que en el momento en el que estamos, de debilitamiento del sistema institucional, el discurso legal ha devenido en la organización de coartadas semánticas, ¿no? La prohibición de mandato imperativo supone que nadie puede darle órdenes a un congresista sobre los asuntos que son de su competencia. Pero la prohibición de mandato imperativo está en el mismo nivel constitucional que el acatamiento de órdenes judiciales. En consecuencia, no hay ponderación posible. Si hay una orden judicial, lo repito, el canal que confirma competencias, que también está establecido en la Constitución, es el de la contienda de competencias constitucionales ante el Tribunal Constitucional. Entonces, el mandato imperativo, la prohibición de mandato imperativo, no es una justificación, una patente de corso para desatender una resolución judicial. Menos cuando, repito, son dos debates diferentes. Si los parlamentarios estiman que la jueza extralimitó sus competencias, pues hay una dependencia constitucional que se llama Tribunal Constitucional ante el que pueden protestar, además de apelar. Entonces, no hay espacio, no hay manera de conducir o de justificar el desacato. Sin embargo, el desacato tiene una explicación sobre la que podemos entrar de inmediato. Adelante, por favor. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, en realidad creo, es que el Congreso se ha autoexpuesto en el momento en el que, violando la propia Constitución, ha decidido que podía crear una cuarta legislatura partiendo en trozos la segunda y extendiendo casi in limine el plazo de pérdida de sus competencias. Se ha excedido. Al hacer eso, ha perdido el tiempo que habría tomado en condiciones institucionalmente estables defenderse de lo que en su representación es una intromisión del judicial, porque claro, la apelación y la contienda de competencias constitucionales de la que hablo toman tiempo. El Congreso ahora no tiene tiempo, pero no lo tiene porque ha decidido hacer esto el día 7 de julio, cuando su mandato termina este mes. En condiciones normales, podían simplemente parar. Opción 1, resolver, como dijiste en la introducción, resolver o subsanar las deficiencias que tiene el proceso y volver a instalarlo. O controvertir con el judicial y esperar una decisión definitiva. Pero claro, para tener esos dos caminos equilibrados, tendrían que estar actuando dentro del marco del calendario de legislaturas ordinarias y extraordinarias que establece la Constitución. Lo han violado. Al violarlo, han quedado expuestos, están fuera del ámbito de protección constitucional que les concede el calendario parlamentario. Al quedar fuera, en lugar, desde mi punto de vista, de optar por confirmar lo que ellos entienden son las competencias constitucionales del Parlamento, han optado por un procedimiento que tiene por único objeto obtener las ventajas en términos de correlaciones en formación que están intentando con este procedimiento. Colocar 1 o 2 jueces. Y perdóname, Enrique, me parece absolutamente ineficiente cuando ni siquiera pueden reunir la votación para colocar a 1. Entonces, si pudieran tener la inteligencia de haber calculado qué niveles de votación realmente tenían, no se metían en una situación que está exponiendo sus responsabilidades penales individuales de una manera que encuentro atroz e injustificable. Sí, usted menciona un concepto importantísimo, correlación, o sea, hay una búsqueda de poner 1 o 2 jueces, que no hay que olvidar que es una atribución, por último, del Congreso, por supuesto, elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero ahora uno de los magistrados, el señor Almerí, decía, no tenemos ningún interés, ya nos vamos. Y otro magistrado, me parece el señor Espinosa, ¿no? Dijo, bueno, estamos esperando que se resuelvan temas como la ley CAS, estamos esperando, hay un tema bien importante, están creando distritos como cancha, como diría el líder político al que yo citaba hace un ratito.
y eso sabemos que es atribución de la PCM y sabemos, por supuesto, cuáles son los motivos ulteriores. Es decir, estamos viviendo una crisis política cuya una de sus múltiples dimensiones es precisamente la atomización del país, el peligro casi de federalismo que algunos advierten en medio de esta descentralización mal llevada. Y lo que se está haciendo es multiplicar distritos que todo indica el Tribunal Constitucional les tendría que decir, oiga, ni hablar, ¿no? Entonces, hay de todas maneras móviles y razones que harían entender por qué a este Congreso y varias de sus decisiones les convendría tener algunos jueces sentados, ¿o no? Sí, de hecho, ese es el punto, el que citas, que crea cierta conexión entre el sentido de esta crisis y el sentido de la crisis del 19, ¿verdad? Porque en el 19 el procedimiento estalló en el cierre del Congreso en la medida en que la elección se movía en el momento en que el Ejecutivo pedía al Congreso el adelanto de elecciones. Y se preparaba la controversia, la gran controversia que, explotó antes de plantearse. Ahora, claro, la controversia tiene antecedentes, el paquete de leyes declaradas inconstitucionales de este Congreso es enorme, y tiene además asuntos en cartera pendientes de resolverse. Este que ha citado creo que es el más importante, la creación de distritos, que creo que no solo tiene que ver con estas tentaciones federalistas, uso comillas, que se aprecian en el discurso sobre la Constitución y su reemplazo, creo que también tiene que ver con esta forma de clientelismo municipal regionalista que se ha venido asentando y que explica la configuración del Congreso actual, ¿no? Esta especie de traslado de la política concebida como cuestión de Estado a la política concebida como acumulación de cuotas de influencia basadas en el ejercicio de gobiernos locales y regionales. Recordamos, César, además, recordamos que no hay reelección de congresistas, lo cual es cuestionable y es, digamos, es otro tema de discusión, pero no hay reelección de congresistas, y a donde los congresistas van a pretender continuar su carrera política es en la política subnacional. Entonces ahí la creación de un distrito pesa, pues, ¿no? Pesa. En los gobiernos regionales, de modo que la creación de un distrito da maquinaria, da clientelaje, da votos, da espacios de conformación de alianzas, da ese material con el que se conformó este Congreso del 20. Entonces es profundamente sospechosa. Pero regresando entonces, yo tengo la impresión que en este momento el principal problema que tenemos que visualizar todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas es que este Congreso creó la escena que hace que el sistema se fugue hacia el judicial para tratar de contenerlo. Este Congreso fue el que decidió inventar esta cuarta legislatura extraordinaria pegada al momento de cierre de sus funciones para acelerar un procedimiento de elección que después de la crisis de noviembre del año pasado habían anunciado iban a suspender. Quiero detenerme en esto, Enrique, porque hoy día me han estado informando que hay candidatos y candidatas que fueron excluidos del concurso antes de la crisis de noviembre del año pasado y que dejaron de impugnar sus exclusiones porque las bancadas del Congreso anunciaron que el procedimiento se detenía. Entonces, digamos, si ni siquiera las bancadas pueden comprometerse seriamente con su propia palabra y relanzan un procedimiento en el último tramo de su ejercicio parlamentario, creando una cuarta legislatura extraordinaria inexistente en los reglamentos y se exponen de esta manera a la intemperie en que los deja no estar actuando dentro del calendario parlamentario, pero entonces ¿de qué se están quejando? Este Congreso ha abierto el espacio que ha provocado que tenga que ser el judicial el que controle el respeto de sus propios reglamentos. Y como tú mismo lo has dicho, en condiciones institucionalmente normales. Lo único que tendría que haber hecho este Parlamento es subsanar los defectos en el procedimiento y reimpulsarlo. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen tiempo para hacerlo. No tienen tiempo, efectivamente. Como no tienen tiempo para hacerlo, y el predominio parece estar en la colocación de posiciones en el Constitucional, desacatan la resolución. Por encima de la ley. Bueno, entonces, más importante es tener la Constitucional a favor que respetar la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿esto es un ejercicio de defensa del fuero parlamentario o es un puro ejercicio de defensa de un plan de semicopamiento del Tribunal Constitucional? Y quiero resaltar esto, Enrique, lo vuelvo a decir, con la enorme ineficiencia de ni siquiera tener 87 votos para colocar a un solo magistrado en el Constitucional. De modo que además de ser esto ilegal, perdónenme, con el mayor respeto, es profundamente
mente torpe. Exponer la responsabilidad penal de los parlamentarios que no entienden lo que están haciendo para no obtener ningún resultado relativo. Y déjame cerrar con esto. ¿Y si nombraran un juez, alguien lo investigaría como juez? Exactamente, los están dejando con una partida de nacimiento sumamente complicada a quien podría resultar eventualmente elegido. Vamos a ver si finalmente mañana se confirma esta tendencia y esta, digamos, esta incapacidad que usted menciona. En un minutito y medio, por favor, el señor Arce Córdoba ha sido destituido por la Junta Nacional de Justicia y ese es otro tema del que podremos hablar en un futuro. Hay quienes señalan que los miembros del TC deberían ser designados por la Junta Nacional de Justicia. Eso se discutirá más adelante. Pero el señor Arce Córdoba, que acababa de renunciar, no era renuncia, era declinación, ¿no? Porque, en fin, igual salió del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Él de todas maneras iba a ser destituido. Él, cuando salta del barco, él veía lo que se le venía a venir. Bueno, no puedo pensar en lo que él decidió hacer. Me pareció profundamente extraño que armar esta suerte. Porque parece una fuga hacia adelante, ¿no? Que, claro, en realidad de varias maneras terminó de generar un perfil de violación a la Constitución, y creo que esas condiciones habría sido profundamente inapropiado que regrese a la Junta Nacional, Junta de Fiscales Supremos. En ese instante creo que el desafío y lo que llama alerta esa situación es a la enorme necesidad de completar la cuota de fiscales supremos que necesita el Ministerio Público, volver a discutir si un fiscal supremo anticorrupción es necesario y restablecer el órgano más importante de la definición de políticas de persecución del delito de este país, ¿no? Perfecto. César Azabache, muchas gracias por venir a compartir sus criterios sobre este papelón, en realidad, en el Parlamento. Vamos a ver cómo termina mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Muy buenas noches.